el registro correspondiente. Bien, esta semana vamos a continuar con ciertamente los temas y los contenidos vistos en la semana anterior. Si se recuerda, la semana anterior revisamos ciertos principios de medición, donde hablábamos lo importante que era saber distinguir entre los distintos tipos de variables y escalas. Demostramos las diferencias que existían entre las variables o una variable nominal y ordinal, y también las distintas posibilidades que tenemos de agrupar y analizar los datos dependiendo si las escalas son nominal, ordinal, de intervalo o de razón, ¿cierto? Veíamos que habían escalas que eran muy básicas en términos de la información que entregaban, en términos del manejo y análisis de datos, particularmente como la nominal y también la ordinal, pero habían otras escalas que definitivamente te permitían eh, un análisis mucho más enriquecedor, producto de todas las operaciones matemáticas que se podían desarrollar en base a estos datos. Y ahí incluíamos particularmente a la escala de razón, de intervalo y también claramente de razón. Entonces, hoy día vamos a continuar con un poquito de eso, en términos de adentrarnos un poco más al tema de la medición. Y el tema que vamos a revisar tiene que ver con conocer algunos conceptos muy importantes que tiene que ver con normalmente este proceso de medición y particularmente relacionado con lo que son los instrumentos. Entonces vamos a analizar hoy día el concepto de validez, confiabilidad y sensibilidad al cambio. Tres conceptos súper importantes, insisto, para que usted pueda obtener datos que puedan ser válidos, reproducibles y también confiables. ¿Ya? Bien, hay más gente que está incorporada, así que a partir de ahora voy a comenzar a proyectar la presentación. No sé si hay alguna pregunta respecto a la clase anterior, muchachos. Dejamos ahí también este espacio para poder resolver alguna duda tal vez que se les haya presentado en el análisis posterior. ¿No? Aparentemente tampoco hay dudas, entonces vamos a proyectar la presentación del día de hoy, ¿cierto? Que tiene que ver con esto. Les pido por favor me informen si pueden ver eh, la pantalla correctamente. Les Sí, se ve. Gracias. Bien, el título se llama, o el título se define como ustedes ven ahí, propiedades psicométricas de las medidas. Cuando hablamos de psicometría o propiedades psicométricas, nos referimos fundamentalmente a la capacidad y a las habilidades que tienen los instrumentos durante el proceso de medición. Y esto tiene que ver con que el instrumento sea válido, que sea confiable y que también sea sensible a detectar pequeños cambios. Entonces eso se llama validez, confiabilidad y sensibilidad al cambio. Eso es lo que vamos a presentar hoy día y presentar también algunos ejemplos para que quede evidentemente mucho más claro a qué nos estamos refiriendo. Antes de pasar evidentemente a la definición y a la aplicación de estos conceptos, hay también referirse al tema de la medición, evidentemente. ¿Por qué es tan relevante que usted mida? Cuando uno, y no hablo solamente, por ejemplo, de lo que puede hacer una actividad práctica, clínica que usted haga todos los días con sus pacientes, sino que también incluso a lo que tenga que ver con el análisis o la medición que usted levanta en un proyecto de investigación, incluso su tesis de pregrado, por ejemplo, que va a tener que lo más común es que tenga que entrar en el proceso de medición o aplicar este proceso de medición. Entonces la medición está súper integrada a lo que es nuestra actividad, insisto, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista profesional, usted tiene que medir diariamente a los pacientes, ¿ya? Y también, perdón, de vista de una actividad puntual como es, por ejemplo, levantar su tesis de pregrado, donde también va a tener que tomar datos y para hacer eso va a tener que medir antes. Entonces el proceso de medición es súper relevante para nosotros
¿ya? Porque uno tiene que de alguna forma documentar cambios, documentar y presentar datos, presentar valores, ¿ya? Y la forma que tenemos que hacerlo, haciendo esto es medir, no hay otra razón, no hay otra forma. Entonces, lo que uno hace cuando mide, evidentemente trata de entregar evaluaciones que sean reales, que sean verídicas, que sean objetivas, ¿ya? Por ejemplo, para poder documentar cambios en su paciente. ¿Ya? Si usted está tratando un paciente que tiene, por ejemplo, la restricción de movilidad de una articulación de hombro, complejo articular de hombro, por ejemplo, ¿ya? Y usted aplica una pauta de ejercicios, una pauta ciertamente de, por ejemplo, aplica también agentes físicos, por ejemplo, la termoterapia profunda a través de una onda corta, ¿cierto? Y el razonamiento clínico establece que la termoterapia tiende a distensionar o a mejorar la distensibilidad del tejido colágeno, y en consecuencia lo que uno esperaría es que después de que te aplique termoterapia profunda, sumada a una pauta de ejercicios, usted va a poder eh, evidenciar, ¿cierto?, un mayor rango de movilidad en este paciente. Pero cómo lo confirma? Bueno, no tiene otra forma que medir, evidentemente. ¿Y cómo documenta el cambio? ¿Cómo documenta el efecto? Midiendo antes de la terapia y midiendo después de la terapia. Entonces, si usted observa y cuantifica que antes de la terapia podía mover 90 grados en abducción de hombro y después de la terapia llega a 130 grados, es porque efectivamente se produjo un cambio, ¿ya? Y usted lo documentó a través de este proceso de medición, ¿ya? Entonces, todos los procesos de valoración, todos los procesos que uno tiene que documentar cambios, ¿ya? Necesitamos evidentemente medir, ¿ya? Pero, ojo, el que usted mida no representa por sí sola que esa medición sea efectiva, que sea de calidad y que sea certera o verídica, ¿ya? No solamente porque usted mide va a ser así, ¿ya? Para que esa información sea verdadera, efectiva, ¿cierto?, precisa, requiere evidentemente que la medición sea objetiva y válida. Eh, y ahí evidentemente vamos a entrar ahora a discutir cómo hacemos que una medición, ¿cierto?, sea válida. Bueno, entonces cuando uno mide, ¿cierto?, el proceso de medición, esta naturaleza de la medición, generalmente lo que uno hace en términos simples es asignar números, puntajes, ¿ya?, a ciertos atributos, asociados a personas, incluso a objetos, ¿ya? Y también lo que usted hace en este proceso de medición, describe ciertas propiedades de un fenómeno, cualquiera, ¿cierto?, que usted esté interesado, en el cual usted le va a asignar números, idealmente de manera confiable y válida, ¿ya? Si usted quiere, por ejemplo, evaluar, como hemos dicho anteriormente, este ejemplo, el desempeño, si hay que relación entre el proceso cognitivo, entre el desempeño cognitivo o entre el desempeño académico y las horas de sueño, usted va a tener que medir el desempeño cognitivo, perdón, el desempeño académico. ¿Cómo lo va a medir? Evidentemente a través de un test o a través de ciertas pruebas, o si usted quiere evaluar, por ejemplo, calidad de vida, producto, si es que la calidad de vida se vio mejorada, producto de una intervención, usted va a tener que medir calidad de vida a través de un instrumento. Mm. Y ese instrumento tiene que tener propiedades particulares que le va a usted decir o le va a usted, ¿cierto?, entregar la seguridad de que lo que está midiendo es lo que debe medir. Entonces, de este proceso de la medición, lo básico es que uno asigna puntajes a un atributo o alguna variable particular de interés. Ahora, conjuntamente con el proceso de medición está lo que denominamos, ¿cierto?, la definición operacional. Y esta definición operacional también la vimos, de hecho, al final de la clase anterior, donde hablábamos cómo operacionalizábamos las medidas. Y este proceso corresponde o esta definición operacional es el proceso en el cual usted convierte una idea teórica a una definición simple, ¿ya? Una definición precisa, estricta, de cómo esta variable usted la va a medir. Lo interesante de esta definición operacional es que es directa, ¿cierto? No es ambigua, posee solo una interpretación, ¿ya?
Y además debe contener la suficiente información para que usted le permita replicar esto y también entenderla. Si usted tiene como, por ejemplo, ahí como se ve en pantalla, dice, la intervención terapéutica mejorará significativamente el control motor de los pacientes. El control motor. ¿Cómo yo evalúo objetivamente ese control motor? Y ahí tendría que, ¿cierto?, recurrir a la literatura y encontrar, ¿cierto?, que hay algunos instrumentos, ¿cierto?, como el Plunkett Motor Dexterity Task Scores, que es un test que usted utiliza para documentar, ¿cierto?, cambios o documentar el nivel de control motor de sus pacientes. Entonces yo voy a evaluar el control motor a través de este instrumento, voy a evaluar cambios a través de este instrumento. Lo mismo, ¿cierto?, con otros tipos de instrumentos como autorreportes de control motor, ¿ya?, asociados a pruebas funcionales. O sea, lo que le quiero decir con esto que no es solamente un instrumento para evaluar control motor o para evaluar dolor o para evaluar rango de movilidad, para evaluar calidad de vida. Hay múltiples, ustedes van a encontrar, ¿cierto?, en la práctica que cuando tengan que evaluar un constructo determinado como calidad de vida, se van a encontrar que existen múltiples instrumentos. Algunos instrumentos particularmente asociados a alguna condición, por ejemplo, calidad de vida para el dolor lumbar, calidad de vida para el dolor neuropático. Entonces, cada condición clínica, ¿cierto?, muchas veces tiene sus instrumentos específicos. Entonces usted dice, bueno, yo voy a evaluar dolor cervical de mi paciente, pero voy a ocupar el Oswestry Disability Index, que es el ODI. El ODI es un instrumento para evaluar dolor lumbar específicamente. Ahora, ¿puede usted ocuparlo para dolor cervical? Claro que puede, pero no es el más indicado, ¿ya? Porque para el dolor cervical está el Neck Disability Index, que es NDI. Cada condición, ¿cierto?, ha ido generando estos instrumentos específicos. Así que ojo con eso. El control motor es un constructo amplio, pero también puede usted especificarlo si se trata de control motor, ¿cierto?, a nivel de columna cervical o a través de, por ejemplo, el core, que es el componente central, a nivel lumbar. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Los instrumentos son muchos y uno tiene que buscar el más indicado para la condición que está tratando de evaluar. Ahora, siguiendo con el tema de la definición operacional, ¿cómo mediríamos, por ejemplo, la estadía hospitalaria? ¿Ya? Eso es lo más simple, por ejemplo, medir estadía hospitalaria en términos de contar los días que el paciente está en el hospital. Así es simple. Ahora, en otra variable como frecuencia cardíaca, presión arterial, ya usted podría ciertamente operacionalizar esto como latidos por minuto, presión sistólica y diastólica, ¿ya? O incluso algunas variables mucho más ciertamente abstractas como moral, la moral aumentada. Que tiene que ver todo esto muchas veces con aspectos cualitativos. ¿Ya? Entonces, la moral aumentada usted podría operacionalizarla en base a preguntas que usted le hace a los pacientes eh, relacionadas con actitudes, creencias y emociones. Entonces es muy importante que usted diga, yo voy a medir cierto dolor lumbar, ¿ya? O voy a medir cambio de un rango de movilidad a través de esto, ¿cierto? Voy a evaluar, por ejemplo, más precisamente, el rango de movilidad lo voy a evaluar a través de cambios, ¿cierto?, en los rangos de movimiento de la articulación. Y así se operacionaliza, queda bastante más claro cómo usted va a documentar el cambio o cómo usted va a medir. ¿Ya? Entonces, este proceso de definición operacional que uno debería incorporar claramente le facilita al investigador el entender cómo va a ser el proceso de medición. Aquí tenemos otro ejemplo, dice. Usted va a evaluar discapacidad asociada al dolor lumbar. Y la discapacidad la va a evaluar, obviamente, en este caso, con distintas categorías, utilizando evidentemente un instrumento válido para este propósito. Entonces usted va a determinar, ¿cierto?, que la discapacidad la va a operacionalizar, perdón, incluso en niveles. Entonces usted va a decir, el paciente que tenga igual o mayor a 50 puntos en este test va a implicar que este sujeto tiene discapacidad elevada. Y el que tenga ciertamente menor puntaje, hasta 19 puntos, usted lo va a categorizar en una discapacidad leve. Si miramos este ejemplo, podemos inmediatamente también entender que estamos hablando de una
Una escala. ¿Qué tipo de escala es esta de las que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Cuando categorizábamos. A ver si se recuerdan de algo. No, muchachos, no es tan difícil, es relativamente simple. Teníamos cuatro escalas: nominal, ordinal, ¿cierto? Intervalo y de razón. ¿Qué tipo de escala es la que aparece ahí? Ok, parece que ya van a tener que, van a tener que revisar un poco más los contenidos. Pero bueno, esta es una escala de orden, ¿cierto? Ordinal, porque está ordenando, categorizando tres categorías o tres niveles distintos. Orden. Cada vez que exista un score, deseamos en la clase anterior, es una escala ordinal, porque usted está ordenando ciertas categorías. Bien. Ahora, dentro también del proceso de medición existen ciertos conceptos como las medidas que pueden ser objetivas y subjetivas. ¿Ya? Y aquí es importante entender, cuando hablamos de medidas objetivas, hablamos de aquellas medidas o variables que nosotros podemos entregar cantidades o podemos medir en cantidades físicas. ¿Ya? Normalmente utilizando equipamientos precisos como un esfigmomanómetro, ¿cierto? Un holter de presión, que te mide, obviamente, te entregan datos, te entregan números a través de instrumentos como la presión arterial, variables como actividad cerebral, el VO2 max, ¿cierto? El algómetro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas variables vinculadas a lo que son instrumentos asociadas a números son normalmente denominadas variables objetivas. Normalmente las variables objetivas no dependen del evaluador, ciertamente, de la persona que maneja el instrumento, porque el instrumento por sí solo es independiente. Cuando usted va a evaluar, por ejemplo, el impacto que tiene la actividad o el ejercicio terapéutico en los niveles de reorganización cortical en pacientes con dolor crónico, ¿ya? Ustedes deben saber que los pacientes que tienen dolor crónico tienen una degeneración cortical en su cerebro, ¿ya? Entonces, cuando usted quiere ver si el ejercicio terapéutico ha podido capaz de revertir esa degeneración cortical, lo que usted hace es medir a través de una resonancia nuclear magnética funcional, y ahí ciertamente este instrumento le va a entregar datos de grosor, de espesor, de diámetro, áreas de acción transversal, qué sé yo. Entonces, eso no es posible de que la persona que opera el instrumento lo pueda manipular, evidentemente, porque el instrumento es independiente. Entonces, por eso se llaman objetivas, porque son exactamente no influenciables por el evaluador, por quien evalúa. Pero hay otras medidas que se llaman subjetivas, ¿ya? Y normalmente estas subjetivas son aquellas medidas que son autorreportadas. Vale decir, el paciente la reporta. Cuando usted le pregunta al paciente, don Luis, ¿cuánto le duele hoy día? De escala del 1 al 10 en el dolor. Y don Luis le va a decir, me duele 4. Entonces don Luis está autorreportando ese valor. ¿Ya? O usted le dice, don Luis, por favor, necesito que usted me categorice, o usted me determine cuál es su calidad de vida, o cómo el dolor lumbar ha impactado en su calidad de vida. Y yo le paso a don Luis un cuestionario, un cuestionario específico con 10 preguntas, y don Luis lee las preguntas y las responde. ¿Ya? Entonces eso también es autorreportado. O usted le pregunta a don Luis, después de hacer la pauta de ejercicio, después de subirlo a un treadmill, y le pregunta a don Luis, ¿cómo se siente? ¿Agotado? ¿No agotado? En la escala de Borg, en la escala, ¿cierto?, de cansancio. Y don Luis también te va a decir, mire, me siento en escala de 1 al 4, del 1 al 10, un número 4, por ejemplo. Ahora, estas variables subjetivas son súper populares, súper comunes en nuestra área, ¿ya? Súper comunes. También tenemos muchas variables objetivas, pero las subjetivas por lejos, ¿cierto?, son las más comunes, porque por un lado son las más simples de aplicar, las más baratas, porque no hay instrumentos. Normalmente hay cuestionarios, hojas, ¿cierto?, que usted responde. Pero las subjetivas tienen, evidentemente, como su nombre lo indica, un componente inherente de subjetividad, asociado, ¿cierto?, muchas veces al estado anímico del paciente, al estado anímico del terapista también, ¿ya? O de la persona que evalúa. Por esa razón,
tienen también esa limitante. Sin embargo, insisto, son medidas que son objetivas y hay instrumentos, muchos instrumentos que han sido validados, ¿cierto? Para evaluar, para determinar y recoger información, como por ejemplo la escala visual análoga. ¿Ya? Entonces, finalmente, usted no debería confundir que las variables objetivas son las buenas y, las variables o las medidas subjetivas son las malas. ¿Ya? Ojo con eso, no es tan simple. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿O alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Necesito, por favor, que me respondan para tener algún retorno. No sé si todo va bien, si me siguen escuchando. Al menos por mi parte no hay dudas, profe. Todo claro. Muchas gracias por responder nuevamente. Bien, entonces después de haber hecho esa breve introducción respecto a los principios de medición, vamos a entrar ahora derechamente a lo que son las propiedades de las medidas, las propiedades psicométricas de las medidas. Cuando hablamos de propiedades de las medidas, hablamos básicamente de tres propiedades: la validez, la confiabilidad y la sensibilidad al cambio. Cuando incorporamos estos tres elementos, ¿cierto? O estos tres, por otro lado, estos tres elementos o propiedades tienen directa relación con la calidad de los datos que yo estoy midiendo. Si yo tengo un instrumento que es válido, que es confiable y que es sensible al cambio, tengo la certeza de que el instrumento que yo estoy ocupando o el dato que yo estoy midiendo tiene calidad. Si tengo dudas respecto a la validez, la confiabilidad y la sensibilidad al cambio, evidentemente los datos que yo estoy obteniendo y las medidas que estoy calculando o midiendo, definitivamente pueden ser cuestionadas desde el punto de vista de la calidad. Bien, lo primero que vamos a ver entonces es la validez. La validez es un principio bien simple, ¿ah? Que uno lo da por cierto, por default, como se dice en los instrumentos, que es que el instrumento mida lo que dice que está midiendo. ¿Ya? En otras palabras, si yo estoy midiendo mi variable rango de movilidad y yo voy a ocupar un goniómetro, ¿cierto? La pregunta es si el goniómetro es válido para medir rango de movilidad. Se basa particularmente en eso, en las propiedades o si el instrumento tiene las características o mide lo que dice medir, básicamente. Entonces, proporcionando de esta forma una representación verdadera de lo que está siendo medido. El problema es, ¿cierto?, que ¿qué pasará o qué pasa cuando el instrumento no es válido? ¿Ya? ¿Podemos confiar? ¿Es esta medida cuestionable? Bueno, claramente que sí, ¿cierto? Entonces la validez es un principio súper básico, pero muy, muy importante de todo instrumento, ¿ya? Ahí como se ve, ¿cierto? En esa imagen, dice un instrumento, parece que me moví de aquí, espera. ¿Pueden ver todavía? Creo que sí, ¿cierto? Dice un instrumento es válido cuando sirve para evaluar lo que pretende evaluar, ¿cierto? O cuando la información que usted obtiene a través de este instrumento es coherente con los criterios y evidencias de desempeño, de producto y de conocimientos estipulados con la norma. Entonces usted ve acá, ¿cierto?, en pantalla un evaluador, ¿cierto?, que está ocupando un instrumento, particularmente un algómetro de presión, para medir umbrales de dolor por presión. Entonces, se supone que este instrumento es útil y es válido para medir cambios en la sensibilidad, ¿cierto?, a la presión cuando usted aplica esta pequeña superficie sobre un área particular de 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Y se supone que esta presión va evidentemente a representar el umbral de dolor por presión, que es lo que mide el algómetro. Entonces uno podría ya entonces entender que el algómetro es válido para medir umbrales de dolor por presión. Pero el tema de la validez no es tan simple tampoco, porque existen distintos tipos de validez. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar a analizar las categorías de validez, desde la más simple hasta la más compleja. Vamos a comenzar con la validez de contenido. ¿Ya? La validez de contenido, ¿cierto? Corresponde al grado, como bien dice ahí, en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido que se mide. ¿Ya? La medición entonces representa un constructo, concepto y variable medida.
El dominio del contenido, por ejemplo, hablemos de calidad de vida, ¿ya? El dominio de la calidad de vida es definida y establecida por la literatura. O sea, previamente usted ya define el constructo de calidad de vida y lo entiende. Y lo último es lo más característico de la validez de contenido, que es la que uno hace o cuando uno evalúa cuestionarios. Entonces, la validez de contenido básicamente se refiere a la aplicación de cuestionarios, ¿ya? Entonces, cuando uno levanta este instrumento o levanta este cuestionario, uno debe entender, por ejemplo, yo quiero levantar un estudio acerca de cómo el teletrabajo ha afectado o ha influenciado el nivel de dolor musculoesquelético de los profesores o los académicos de la universidad, ¿ya? Entonces, mi idea es determinar, por un lado, una relación entre el teletrabajo, ya con todo lo que significa eso, horas de trabajo, tipos de, ¿cierto?, de silla que se utiliza, ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Teletrabajo, por otro lado, ¿cierto? Por presencia de alteraciones musculoesqueléticas. Entonces, al levantar ese cuestionario o ese instrumento, yo debo incorporar todos los aspectos de interés que me permitan responder a esta pregunta. Vale decir, primeramente, preguntas como, o variables como años de desempeño en la actividad académica, profesor universitario, o de pre o posgrado, cuántas horas de trabajo al día, en qué universidad trabaja, para entender un poco características del individuo, pero también al mismo tiempo ese cuestionario debe tener otros ítems relacionados con el dolor musculoesquelético, como por ejemplo, ¿presenta usted dolor musculoesquelético? El dolor musculoesquelético, si usted ya lo presentaba, se vio agravado con el teletrabajo. ¿Cuál es la intensidad del dolor que usted presenta normalmente? ¿Cuántas son las áreas de dolor que usted manifiesta en su cuerpo? Etcétera. Entonces, lo que les quiero decir, que el cuestionario que uno levanta debe contener todos estos aspectos relevantes para, de alguna forma, responder esa pregunta, ¿ya? Entonces, el cuestionario, como bien dice el punto 2, constituye un elemento representativo del contenido que se pretende evaluar. Vale decir, teletrabajo, ciertamente, y dolor musculoesquelético. Ahora, esta validez de contenido es bien interesante porque cuando uno levanta, y de hecho probablemente alguno de ustedes en su tesis de pregrado va a tener que hacer esto. Usted va a levantar un cuestionario y ese cuestionario o encuesta también la va a tener que levantar, analizar con su profesor y después la va a tener que enviar a un grupo de expertos, ¿ya? Y este grupo de expertos es el que le va a decir a usted, mire, sí, yo creo que su escala o su cuestionario representa lo que usted quiere medir. Yo encuentro que su cuestionario tiene las preguntas adecuadas, o por el contrario, yo creo que a su cuestionario le faltan más preguntas relacionadas con esto. Yo creo que su cuestionario tiene preguntas muy largas, muy difíciles de entender, tiene que simplificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno levanta o hace la validez de contenido de un cuestionario, una vez que lo levanta, la tiene que enviar a un juicio de expertos, para que estas personas te indiquen efectivamente o te den su retroalimentación respecto de la calidad, claridad, coherencia de las preguntas o de los contenidos que tiene el cuestionario. Entonces, eso es un ejercicio bien interesante. Y esta validez de contenido, como te digo, es propia de los cuestionarios, ¿ya? ¿Cuántos expertos participan? Normalmente entre 5 y 10 expertos que uno les envía el instrumento y ellos lo evalúan, ¿ya? Hasta que ellos digan, después de 2, 3 rondas, digan ya, yo digo que el cuestionario cumple, 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 y si todos dicen que cumple, usted dice que este instrumento está validado por contenido, a través de un juicio de expertos. Eso es lo que se llama validez de contenido. La más simple de todas, la más fácil de todas. Pasamos a la segunda, que es validez de criterio, poco más elaborada, ya no asociada a cuestionarios ni encuestas, ¿ya? La validez de criterio es cuando usted compara, ¿cierto? Eh, una situación de medida con un estándar que se llama criterio, ¿ya? Por eso se llama validez de criterio, este tipo de validez. Entonces aquí ya claramente hacemos comparaciones con un instrumento y otro que se llama criterio, ¿ya? Y este criterio generalmente es lo que se llama el gold standard. Ahora, dentro de esta validez de criterio existen dos subclasificaciones, que una que se llama validez concurrente, ¿ya? Y una que se llama validez predictiva.
La más común de todas es la concurrente. ¿En qué consiste esta? Cuando usted compara los resultados de su instrumento, ¿cierto? Con un gol estándar. Entonces usted dice, mire, yo voy a crear un algómetro porque como ese instrumento, si bien existe un gol estándar que se llama algómetro, pero ese instrumento es súper caro, difícil de manejar, a pesar de que es válido, pero muy difícil de manejar, muy difícil de alcanzar y también cuesta mucho. Entonces usted dice, mire, yo voy a crear un instrumento que va a tener el mismo propósito de evaluar un umbral de error por presión, pero no va a ser igual que el algómetro. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer en este proceso de construcción y de validez, que lo que tengo que hacer con ese instrumento es hacer una validez de criterios. Vale decir, tomar un paciente, aplicar mi instrumento, evaluar cuánto sale o evaluar los datos y después aplicar el mismo paciente el gold standard, que en este caso es el algómetro, y ver cómo se comportan los puntajes, cómo se comportan los valores. Si los valores son iguales, ¿ya? Usted podría decir eventualmente que mi instrumento más válido, más simple, perdón, más barato, más simple de ocupar, es igual de bueno, es igual de válido que el gold standard que se llama algómetro. Entonces, cuando hago eso, yo digo, tengo la validez de criterio, porque pude confirmar que mis datos o mis valores son iguales a los que yo podría obtener cuando aplico el gold standard. Entonces, esta validez concurrente ocurre o se presenta cuando usted quiere crear instrumentos y tiene que comparar su validez con un gold standard. Está también la validez predictiva, que en este caso es un poco distinto, bueno, bien distinto en realidad, porque como bien dice ahí, tiende a predecir, evaluar el factor predictor o el poder predictor de un test. Usted, por ejemplo, dice, mira, voy a aplicar un test en estos estudiantes que van a entrar a la universidad y voy a decir, mira, el puntaje de este test a mí me indica que a este sujeto le va a ir bien en su carrera universitaria. Entonces es una validez predictiva. No es tan común en nuestra área, pero también existe. Ahí tenemos un ejemplo que dice, por ejemplo, si el resultado de la PSU ya, puede predecir el desempeño académico. ¿Mm? Entonces, eso se llama validez predictiva. Insisto, no es tan común en nuestra área. Nosotros hacemos generalmente la validez concurrente. Y la última validez que se llama de constructo, ¿ya? Que es una de las más complejas, dice, se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Entonces, lo que uno ve acá realmente evalúa la calidad del instrumento para evaluar lo que dice que va a evaluar. ¿Ya? Entonces, acá dice, se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos. Por ejemplo, insisto, hablemos de un instrumento que mide no sé, presión arterial, lo más simple. Entonces, lo que usted hace acá, primeramente establece esa relación teórica, después, entre estos dos conceptos, ¿cierto? Después se correlacionan ambos conceptos y se analiza esa correlación. Y esto se hace a través de, por ejemplo, análisis bien complejos desde el punto de vista estadístico, que son análisis multifactoriales, otras pruebas multivariadas. Por esa razón, la validez de constructo es una de las más elevadas en categoría y requiere ciertamente un tiempo muy, muy significativo para echar a andar este proceso. Y tampoco es tan común en nuestra área. ¿Ya? Nosotros generalmente nos quedamos en la validez de contenido y la validez ciertamente de criterio concurrente particularmente. ¿Ya? Pero bueno, la validez de constructo existe y es muy importante también conocerla. Y además existen dos tipos de validez de constructo, que se llama convergente, ¿cierto? Que dice que corresponde al grado en que el instrumento que estoy ocupando se correlaciona de manera positiva con otras mediciones del mismo constructo. ¿Ya? Esto dice similar a la validez concurrente, la primera que vimos previamente, solo que no se compara con el gol estándar. O sea, aquí en validez convergente usted dice, mira, yo voy a ocupar un instrumento, un cuestionario, para evaluar dolor de columna, dolor lumbar. Y voy a ocupar mi instrumento, lo voy a comparar con otro instrumento y voy a ver qué tanto se parece. Porque el otro instrumento ciertamente también evalúa calidad de vida en dolor lumbar.
yo tengo otro instrumento que evalúa también calidad de vida en dolor lumbar. Entonces, si mi instrumento entrega puntajes similares al otro instrumento que evalúa lo mismo, quiere decir que hay una validez convergente entre estos dos instrumentos. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto? La validez discriminatoria o divergente es todo lo contrario, ¿cierto? Es como mi instrumento que evalúa dolor lumbar tiene resultados completamente distintos a otros instrumentos que evalúan dolor patelar, por ejemplo, para hacer un caso bien burdo. Entonces usted está evaluando, es cuando usted compara peras con manzanas, ciertamente, es la validez discriminatoria. ¿Ya? Entonces es el grado del instrumento o en que el instrumento no se relaciona con otro constructo que es lo que se supone que difiere, evidentemente. Por ejemplo, te dice, yo voy a considerar una medida que no está relacionada con la otra. En este caso, voy a evaluar estadía hospitalaria con funcionalidad. Entonces se supone que la funcionalidad, se supone que mientras más alta la estadía hospitalaria, más tiempo en el hospitalizado está el sujeto, menor va a ser su funcionalidad porque se va a ir deteriorando, ciertamente. Entonces mientras una sube, la otra baja. Entonces eso se llama discriminatoria. En el primer ejemplo, validez convergente, usted por ejemplo dice, voy a comparar entre una manzana verde y una manzana roja. O entre dos manzanas rojas voy a comparar entre la manzana Fuji y la manzana Gala, que son tipos de manzanas rojas. Pero las dos son manzanas rojas. En cambio, las discriminatorias, usted dice, voy a comparar una pera con una manzana. Entonces, para que entiendan fácilmente la diferencia. Entonces, ahora a continuación miren unos ejemplos que les va a quedar claramente más asimilado el contenido. Pero vamos repasando. Cuando hablamos de validez de medidas, hablamos de que existen tres tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo. Y todas estas te dan lo que es la validez total. ¿Ya? Ahora, comencemos a participar. Participen ustedes ahora, para que no sea tan monótono acá. ¿Qué tipo de validez representa este ejemplo? Tenemos, insisto, la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. ¿Qué tipo de ejemplo es este? Muchachos, pregunto nuevamente, ¿qué tipo de ejemplo es este que estamos viendo en pantalla? Considerando que hay tres tipos de validez que la acabamos de ver: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Profe, ¿es de contenido? Exacto, correcto, porque es un cuestionario. Ujú. Y como dijimos previamente, cuando hablamos de cuestionarios o hablamos de escalas, perdón, encuestas, uno entiende inmediatamente que corresponde al nivel de validez más básico, más simple, que es validez de contenido, que se hace a través de un juicio de expertos. Entonces, para haber levantado este cuestionario de función a nivel de articulación temporomandibular, los autores debieron levantar estos ítems, ciertamente, el cuestionario inicial se le mandó a un juicio de expertos y después los expertos se pronunciaron y llegaron finalmente a esta definición de cuestionario, que evalúa ciertamente funciones de la actividad diaria o limitaciones de la actividad diaria en función para pacientes que tienen dolor temporomandibular. Muy bien, entonces validez de contenido. Otro ejemplo. Dice, usted quiere tomar una fotografía, ¿cierto? O sea, toma una fotografía y tira estas líneas y mide estos ángulos y los quiere comparar con la radiografía para ver ciertamente la postura, comparar la postura en estas dos situaciones. ¿Qué tipo de validez representa esto? Ya vimos contenido, o sea, ahora tenemos que ver entre criterio y constructo. Validez de criterio, recuerden, pero además que la validez de criterio tiene la concurrente y la predictiva. Y la de constructo tiene la convergente y la discriminatoria. Un resumen rápido, la de criterio concurrente, usted evalúa un dominio con su gold standard. En la predictiva, usted evalúa el factor predictor de un cuestionario, de un test. ¿Listo? Y en la validez de constructo está la convergente, que usted, como dije anteriormente, compara una manzana roja tipo Gala versus una manzana roja tipo Fuji
Y en la discriminatoria compara una pera con una manzana. Dentro de esos 4 ejemplos que yo les acabo de indicar, ¿cuál creen ustedes que representa esto que ven en pantalla? ¿Podría ser validez de criterio concurrente? No podría ser, es. Muy bien, la felicito. Es concurrente, criterio concurrente. ¿Por qué? Porque esto es el gold estándar. El tomar una radiografía y sacar los ángulos de acá para ver la postura cervical. Pero obviamente la radiografía es más costosa, es más riesgosa por el tema de la radiación. Entonces digo, ya, mira, yo voy a crear un instrumento, un test o básicamente un procedimiento nuevo que lo que hace es sacar una foto y con la foto yo mido ángulos y la comparo si esos ángulos son iguales a esto. Si estos ángulos son iguales a lo que yo obtengo en el gold estándar, eso se llama validez de tipo criterio concurrente. Muy bien. Ahora, este próximo ejemplo. ¿Qué tipo de validez representa este ejemplo? Usted está hablando de la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿cierto? Con el test de Laxman. Entonces usted tiene el test de Laxman que evalúa, ¿cierto? Indemnidad del ligamento cruzado anterior. Lo está evaluando y comparándolo con el test de cajón posterior. ¿Qué tipo de validez representa este ejemplo? Validez de constructo convergente. Convergente. ¿Está segura que es convergente? Porque convergente significa que convergen en lo mismo. ¿A qué cree usted que convergen en lo mismo? Porque usted está evaluando cajón anterior con cajón posterior. Mm, Se evalúan los mismos dominios acá. No, Entonces, ¿cómo se llama esa validez? discriminatoria. Correcto, discriminatoria, divergente, porque usted está comparando peras con manzanas, pues, ciertamente. Muy bien, excelente. Bien, ¿dudas respecto de los ejemplos que hemos visto? ¿Les quedó claro ahora? ¿Un poco más claro? Sí, un poco más, profesor. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora, ya sabemos que existen distintos tipos de validez, ¿cierto? Pero también hay que conocer cómo se mide esa validez desde el punto de vista más ya operacionalizando esta variable o de alguna forma llegando a concluir en base a toma de datos. Y esos datos se analizan. ¿Cómo se analizan? ¿Cierto? Dependiendo del tipo de validez, ya vamos a presentar lo siguiente. Cuando hablamos de validez de contenido, nuevamente, ¿cómo lo hacemos? A través del uso de expertos, juicio de expertos, que es la validez más débil también. Pero ahora si utilizamos medidas de relación, como por ejemplo para validez de constructo o de criterio, ya utilizamos por ejemplo los coeficientes de correlación. Entonces yo lo que hago acá es correlacionar si es que, por ejemplo, en el caso de la fotografía que tomaba de la columna cervical, si los ángulos se correlacionan con los ángulos tomados a través de la fotografía. Entonces para lo que era el cierto ejemplo de validez de criterio concurrente. Está de abajo. Lo hago a través de una correlación entre estos dos ángulos, entre el de la fotografía y el de la radiografía. ¿Ya? También el mismo caso para la validez de constructo convergente o discriminante. ¿Ya? Aunque también la validez de constructo, ¿ya? Normalmente se evalúa con otro test que es mucho más elaborado que se llama test de Cronbach alfa, que ya lo van a ver evidentemente en estadística ustedes. Y también la validez predictiva se evalúa a través de otros test, que es razón de probabilidad, sensibilidad, especificidad, ¿ya? Que es mucho más, es bastante distinto a lo anterior. Entonces, lo que quiero que entiendan es que cada tipo de validez tiene distintas formas de evaluarse, ¿ya? Con distintos tests. Decíamos que una de las más comunes es la correlación. Recuerden la correlación, que básicamente lo que hace es evaluar cómo se asocian dos variables. Y aquí tenemos una correlación, por ejemplo, directa, ¿ya? Muy marcada entre lo que es el conteo articular y ciertamente la inflamación articular y lo que es pues, la proporción de sedimentación. ¿Cierto? Entonces está muy directa la correlación. Pero también hay correlaciones que son distintas. Entonces, como correlaciones, si uno ve la anterior,
esta es bastante similar a esta, ¿cierto? O probablemente la B, que es una correlación, en este caso 0,9. Ya, pero si nos vamos acá en C y el D, claramente hay mucha más dispersión, no están muy correlacionados. Lo que uno esperaría normalmente es una buena correlación entre estos dos, A y B. Acá hay ejemplos de coeficientes de validez. Por ejemplo, para validez convergente, ya recuerden que la convergente es cuando evalúa pera roja Gala, pera roja tipo Fuji, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos distintos tests, que es el test de discapacidad de cuello, ¿ya? Y si usted evalúa el test de discapacidad de cuello con discapacidad de cuello, obviamente es uno, porque es lo mismo, ¿cierto? Pero si usted, por ejemplo, evalúa el test de discapacidad de cuello, ¿ya? Que mejor lo evalúa ahora con el test de dolor de cuello, fíjate, está muy correlacionado, ¿se entiende, no? Entonces, con este test, tienen validez convergente, porque se parecen mucho en términos de su correlación, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la escala la escala visual análoga de funcionalidad, ¿cierto? Con relación al mismo, el NDI, el primero que veíamos. Fíjate, con el NDI tiene una correlación bastante más baja. Entonces, esto es comparar de alguna forma, si bien comparamos aspectos similares, pero la correlación es bastante más baja. Y en la validez divergente, cuando comparamos, o discriminatoria, cuando evaluamos, insisto, peras con manzanas, aquí vemos claramente, por ejemplo, que el score de Kellgren con respecto al NDI tiene una correlación de 0,1, imagínate, bajísima. Entonces, eso es lo que uno demuestra finalmente con estos tipos de correlaciones. Si es de validez convergente, uno debería obtener, ojalá, datos altos de correlación entre dos tests, para que usted diga, este test evalúa casi lo mismo que esto. Y para divergente, ojalá mientras más baja sea la correlación, mejor, porque usted claramente puede decir que este test se distancia completamente de otro test que evalúa otra cosa completamente distinta. Eso se llama validez discriminatoria o divergente. Recuerden, esto es pera roja, Gala versus Fuji, y esto es pera versus manzana. Bien, acá hay otro ejemplo de la validez en este caso, validez de constructo, que tiene que ver con el uso del valor de alfa, de compras de alfa, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, aparece el valor 0,878. Bien, hay otro concepto de validez que es interesante entender, pero muy enfáticamente quisiera decir que se relaciona solamente a pruebas diagnósticas, ¿ya? Cuando hablamos de validez en pruebas diagnósticas, ¿ya? Ahí surgen dos conceptos también distintos, que son la sensibilidad y la especificidad. Entonces, en una prueba diagnóstica, la validez corresponde a esa capacidad de esta prueba para distinguir entre los que tienen la enfermedad o condición y los que no la tienen, ¿ya? Entonces, esta prueba de validez diagnóstica se divide entre lo que es sensibilidad, que corresponde a la capacidad que tenga un test o una prueba para identificar correctamente aquellos que tienen la enfermedad y el test es positivo. O sea, si yo aplico el test y el test es positivo, ¿ya? En una persona que tiene la enfermedad, yo digo que ese test tiene alta sensibilidad. Y la especificidad, por el contrario, es cuando este test, ¿cierto?, identifica correctamente aquellas personas que son sanas en las que el test sale ahora negativo, ¿ya? En el primero son las personas enfermas en el que el test sale positivo. Y en la especificidad son las personas sanas y el test es negativo. Entonces, normalmente la validez de la prueba diagnóstica incluye estos dos elementos que se incluyen en esta tablita, ¿ya? Donde usted coloca acá, por ejemplo, las personas que tienen el test positivo y que son enfermos o que tienen la lesión. Por ejemplo, si usted dice voy a evaluar ruptura de ligamento cruzado anterior y voy a aplicar el test de Laxman, que vimos anteriormente. Entonces, cuando aplica el test de Laxman en los enfermos, ¿ya? Y el test de Laxman es positivo, usted está actuando correctamente, que son los verdaderos positivos, ¿ya? Pero si usted en personas sanas aplica el test de Laxman y sale positivo, ¿cierto? Son los que se denominan falsos positivos. Y así sucesivamente como también con los negativos. Ya, no quiero extenderme mucho en esto, simplemente para que entiendan el concepto de sensibilidad y especificidad.
Y lo que usted tiene que hacer es llenar aquí con valores y esos valores después se traspasan a esta fórmula y de esa forma ya usted después tiene un valor de especificidad y sensibilidad, que es básicamente acá, ¿ya? Entonces, es un concepto bien interesante que también es importante que lo conozcan en términos de validez, pero para pruebas diagnósticas, ¿ya? Que es un poco distinto a lo anterior. Bien, avancemos, nos vamos a la confiabilidad ahora. La confiabilidad que es el segundo elemento fundamental de las propiedades psicométricas de las medidas que vimos, después de la validez. La confiabilidad tiene que ver con qué tan estables son o repetibles son las medidas en el tiempo, ¿ya? En otras palabras, ¿cuál es el grado, ¿cierto?, en el cual una medida determinada es libre de error aleatorizado, ¿ya? Cuando hablamos de confiabilidad hablamos de la consistencia de las medidas, que sean estables, que sean reproducibles en el tiempo, ¿ya? Cuando uno evalúa a un paciente o evalúa una variable determinada, pueden haber muchas fuentes de error, ¿ya? Una de ellas tiene que ver con el evaluador. Por ejemplo, una persona que tiene poca experiencia, ciertamente que recién aprendió a utilizar el instrumento, o muchas veces que los procedimientos para evaluar no están estandarizados. Un día se evalúa de esta forma, otro día se evalúa de esta otra forma, un día el paciente está sentado, otro día el paciente está acostado, entonces los procedimientos no son estandarizados y eso puede inducir a error, ¿ya? Pero también otra fuente de error importante es el instrumento, ¿ya? Cuando el instrumento no está calibrado, por ejemplo. Y también los pacientes o los sujetos evaluados también pueden ser una fuente de error al momento de medir. Cuando no cooperan, no tienen la información adecuada, se presentan ciertamente a veces dolor que no permite hacer una maniobra para medir, por ejemplo, o algunos factores psicológicos también involucrados. Entonces, con respecto a las fuentes de error, también hay distintos tipos de confiabilidad. Por ejemplo, está la confiabilidad intratester o intraevaluador, ¿ya? Que cuando yo, por ejemplo, mido hoy día a un paciente con un algómetro y lo voy a evaluar mañana al mismo paciente a la misma hora con el mismo instrumento y entendiendo que no ha pasado nada distinto en el paciente entre hoy y mañana, yo hoy día mido 4 y mañana mido 8. Entonces ahí claramente no hay una confiabilidad en mi persona como evaluador, porque yo soy la misma persona que estoy evaluando a la misma persona con el mismo instrumento, en las mismas condiciones, pero los resultados son distintos, fíjate. Eso se llama ciertamente una pobre confiabilidad intratester o intraevaluador. Está también la confiabilidad intraevaluador, que ahora es cuando tú te comparas con otro evaluador, ¿ya? Y con el otro evaluador, ¿cierto? Utilizamos el mismo instrumento en el mismo paciente, pero obtenemos resultados distintos. Esto es bastante común de ocurrir, así que ojo, cuando ustedes tengan que medir, por ejemplo, en su tesis, tengan que tener más de un evaluador para la misma variable, tienen que hacer pruebas de confiabilidad antes para determinar que los dos evaluadores tienen la misma confiabilidad, ¿ya? Está también la confiabilidad intrasujeto que tiene que ver con el paciente, la confiabilidad del instrumento, claramente, que no tiene nada que ver con el evaluador, sino que del instrumento, y también lo que se llama consistencia interna. Vamos a revisar rápidamente cada una de estas. La confiabilidad intraevaluador, recuerden, la misma persona que evalúa en distintos días al mismo paciente, con el mismo instrumento. Se llama repetibilidad de las medidas tomadas por un mismo evaluador en tiempos distintos. O en otras palabras, la estabilidad en el tiempo de las medidas. Y lo que evalúa la confiabilidad entre evaluadores, evalúa si el evaluador es la fuente de error al momento de tomar los datos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dice confiabilidad intra e interevaluador del método de econometría para evaluar la postura de la cabeza. Fíjate, entonces dentro de los resultados dice la confiabilidad intraevaluador a través del ICC, que es un test que evalúa eso. Fíjate, fue 0,91 para el primer asistente y 0,94 para el otro. O sea, la persona que evaluó 2 días distintos al mismo paciente tuvo 0,91 de máximo de 1 y la otra persona tuvo 0,94. O sea, lo que es una confiabilidad muy buena. Entonces, yo como evaluador tengo estabilidad en la medida. Soy capaz de evaluar, voy a tener la misma medición ocupando el mismo instrumento y el mismo paciente sin que haya pasado nada grave, nada serio, obviamente, en el paciente. Eso me da a mí seguridad de que yo soy estable en las medidas como evaluador.
Está ahora la confiabilidad interevaluador, recuerda, entre evaluadores, cuando hay más de un evaluador, ¿ya? Dice, evalúa la reproducibilidad de las medidas tomadas por distintos evaluadores en tiempos distintos. Utilizada para detectar si los valores registrados cambian cuando distintos evaluadores miden la misma cosa, ¿ya? Entonces, evalúa las posibles diferencias que pueden haber entre los evaluadores. Insisto, la anterior es bien común, así que ojo, si usted quiere tener más de un evaluador en su tesis, tiene que hacer un análisis de confiabilidad interevaluador, sí o sí. Lo mismo si va a utilizar solo un evaluador, también tiene que hacer un análisis de confiabilidad intraevaluador en ese caso. Ahora, la confiabilidad intrasujeto dice, evalúa la reproducibilidad del desempeño de los sujetos, ¿ya? Compara las medidas del mismo sujeto tomadas 2 o más veces con el mismo evaluador. Aquí, bajos niveles de confiabilidad intraevaluador, ¿ya? Puede ser confundente para la confiabilidad intrasujeto. Esta es más común, ¿cierto? La confiabilidad del instrumento. Test-retest también se llama. Dice, evalúa la habilidad de un instrumento, ¿cierto? Para dar medidas o resultados consistentes. Se ejecuta tomando medidas repetidas de la misma cosa, usando el mismo, obviamente, instrumento o test. ¿Ya? Un bajo nivel de confiabilidad intraevaluador, ojo, puede ser un confundente para la evaluación de la confiabilidad del instrumento, ¿ya? A veces cuando el evaluador no es bueno, uno podría decir que podría confundirse, ¿cierto? Y decir que ese es el problema y no el instrumento en sí. Pero ojo, los instrumentos ciertamente también pueden fallar y fallan normalmente cuando no están calibrados. Entonces el instrumento cuando yo lo ocupo un día, una semana, ¿ya? Y al mes siguiente o a las 2 semanas después lo voy a ocupar, el instrumento se descalibró. Ya, y me va a arrojar evidentemente resultados distintos, pero no que el evaluador sea el malo, sino que el instrumento. Entonces eso se llama confiabilidad del instrumento. Acá tenemos un ejemplo de la confiabilidad del instrumento, ¿ya? Reproducibilidad del test-retest para un levantamiento de fuerza isoquinética, ¿ya? Medidas de fuerza isoquinética en el levantamiento. Entonces lo que se evalúa acá es el test, es el instrumento, no la persona que está levantando o no la persona que mide. Otra confiabilidad se llama consistencia interna, que es un poquito más distinta a la anterior, ciertamente, porque dice refleja el grado de cuál los distintos ítems o set de preguntas de un test, escala o cuestionario están asociados entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, me voy al caso de esa encuesta que quiere evaluar el impacto del teletrabajo en el dolor musculoesquelético. Lo que hace es la consistencia interna de si los ítems que están incluidos en ese cuestionario están relacionados entre sí o están asociados entre sí. Y cuánto es el peso de cada una de las preguntas en cierta medida. ¿Ya? ¿Cierto? Porque cuando uno tiene un instrumento como esa encuesta, por ejemplo, los instrumentos, dice, idealmente están compuestos por preguntas o ítems que miden partes o atributos de una pregunta mayor, claramente, ¿cierto? ¿Cierto? Lo más común es el cálculo de correlación entre los distintos ítems del instrumento. Entonces yo tengo, por ejemplo, en el mismo cuestionario que yo les decía, tengo un instrumento, un ítem que evalúa teletrabajo, otro ítem que evalúa dolor musculoesquelético, ¿ya? Entonces, la consistencia externa lo que va a hacer va a evaluar si el primer ítem está relacionado con el segundo ítem. Y más aún, si en el primer ítem, si tiene 5 preguntas, ¿cuánto pesa cada una de estas preguntas para de alguna forma dar respuesta a mi pregunta general? Entonces, una cosa bien interesante que te permite evaluar en propiedad la calidad del instrumento, la calidad de las preguntas o ítems que están incorporados en el test, perdón, en el cuestionario o escala. Perdón, encuesta, me da con decir escala, es encuesta. Ahora, cuando uno evalúa la confiabilidad, ya sea, insisto, intraevaluador, interevaluador, consistencia externa, etcétera, hay distintas formas de evaluarlo. Se evalúa a través del índice de capa cuando las variables son categóricas, ¿vale? Es decir, cuando la respuesta es sí o no, ¿ya? Usted dice, por ejemplo, en un paciente tiene 2 evaluadores y un evaluador dice, este paciente tiene dolor lumbar y el otro dice, el otro evaluador dice, no tiene dolor lumbar. Entonces, cuando usted dice sí y el otro no, hablamos generalmente de variables categóricas. Y ahí ocupamos el índice de capa. Ahora, cuando 2 evaluadores, por ejemplo, evalúan ahora una variable que es continua, por ejemplo, rango de movilidad, ¿cierto? El evaluador 1 ocupa el gonómetro y dice ya, este rango mide 45 y el evaluador 2 dice mide 47.
Entonces ahí usted está evaluando variable continua. Y ahí usted, para ver si esos dos evaluadores están en sintonía y son confiables, o hay ciertamente una buena, eh, antecedentes, o ciertamente hay un buen manejo en el uso del instrumento por ambos evaluadores, usted puede decir que ahí estoy evaluando la confiabilidad interevaluador entre esos dos evaluadores, básicamente. Y ahí, cuando, insisto, cuando la variable es continua, usted ocupa otro índice que se llama coeficiente de correlación intraclase, que es el ICC. ¿Ya? No ocupe Pearson para evaluar confiabilidad, ¿ya? Porque no evalúa el acuerdo, evalúa simplemente la fuerza de una relación. Entonces, tiene que evaluar el primero o el segundo, dependiendo si la variable es categórica o continua. Y aquí tenemos, por ejemplo, el concordancia de capa. Hay ciertos descriptores. Normalmente lo que uno buscaría es que los evaluadores, ¿cierto?, tuvieran un muy buen acuerdo o una excelente concordancia en cierta medida. ¿Ya? Entonces, valores bajo 0,06, por ejemplo, hablan de que la concordancia es bastante liviana o pobre. ¿Ya? Entonces, usted siempre tiene que optar por valores altos. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo. Fíjense que hay dos medidas o dos evaluadores, ¿ya? Aquí y aquí. Cada puntito es un evaluador. ¿En cuál de los dos ejemplos creen ustedes que hay mejor concordancia? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? Recuerden que el puntito blanco y el azul son dos evaluadores. La concordancia tiene que ver con cuán cercanos están esos dos evaluadores. ¿En cuál de los ejemplos creen ustedes que hay mayor concordancia? ¿En el de la izquierda o de la derecha? En el de la izquierda. Correcto, fíjate, están muy cercanos. Muy cercanos. De hecho, ahí están superpuestos, fíjate. En cambio, aquí, fíjate, ese con eso, está muy, muy distinto. Entonces, este evaluador dice, mira, yo estoy midiendo 40 grados, y este dice, yo estoy midiendo 65 grados. En cambio, usted dice acá, mira, yo estoy midiendo 47 y yo estoy midiendo 46. O yo estoy midiendo 47 y estoy midiendo 47. ¿Entiendes? Entonces, la concordancia es muy importante entre evaluadores y también dentro del mismo evaluador, porque esto también puede ser el mismo evaluador en dos días distintos. ¿Ya? Entonces, también, como el CAPA, el coeficiente de correlación interclase, tiene algunas categorías. Y normalmente lo que uno hace, ¿cierto?, es ocupar valores altos de correlación interclase, que ojalá sea el 85, ¿ya? Porque ahí el nivel de correlación o el nivel de concordancia es excelente. ¿Ya? Entonces, ojo, siempre tienen que evaluar la concordancia entre sus evaluadores o entre el mismo evaluador. Si es un evaluador único, también evaluar cómo anda él en términos de concordancia. Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto?, de confiabilidad interevaluador. 0,95, fíjate. Altísimo, muy bueno. ICC 0,95, muy bueno. Eh, Ahora, para datos nominales, estos eran datos continuos, ICC. Datos nominales, sí o no, ¿cierto? Ocupamos capa. Y aquí, fíjate, dice concordancia del juicio clínico ¿cierto? La índice de sensación de término de movimiento entre dos poblaciones. ¿Cuáles son las poblaciones? Cirujanos ortopédicos y entrenadores de atletismo certificados. Entonces, los dos les ponen un paciente y uno determina cuál es el Enfield, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, Enfield rígido o no, para que sea categórico, sí o no. Entonces, los dos tienen que evaluar si el paciente tiene Enfield rígido, ¿cierto? Entonces, les preguntan al entrenador de atletismo y al cirujano ortopédico. Al mismo paciente, le pasan al mismo paciente y ellos tienen que discriminar y confirmar si es que el Enfield es rígido o no. ¿Cuál es el capa? Fíjate, 0,2. ¿Qué significa ese capa de 0,2? ¿Creen ustedes? Acá está, insisto nuevamente, el coeficiente de correlación entre clases. Revise los valores. Que hay poca confiabilidad, ¿o no? Exacto, 0,2 aquí. Poca concordancia. Poca concordancia. Entonces, cuando hablamos de acá de 0,2, tenemos que decir claramente que hay poca concordancia. Y tiene razón, porque aquí estamos comparando un cirujano ortopédico versus un entrenador. Entre los dos claramente tiene que haber poca concordancia, porque las formaciones son distintas. ¿Ya? Pero bueno.
Y el último que vamos a ver muy breve, ya llevamos 1 hora 15, lo último muy breve, es la sensibilidad al cambio, ¿ya? Que es un concepto bien interesante, que se llama, en inglés se llama responsiveness, si lo ven por ahí escrito, ¿ya? Entonces la sensibilidad al cambio tiene que ver con otra variable, otra categoría, otro atributo, ciertamente, de las mediciones, que es muy importante. La sensibilidad al cambio tiene distintas definiciones y aquí hay muchas de ellas, ¿cierto? Sensibilidad al cambio clínico, ¿cierto? Habilidad, ¿cierto? Para medir y reflejar el cambio que existe de base, ¿ya? Etcétera. Pero normalmente lo que uno conoce como sensibilidad al cambio es la habilidad que tiene un índice o un instrumento, herramienta, ¿cierto? Para medir un cambio clínico, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que buscar siempre es que también el instrumento sea sensible al cambio, además de ser confiable y además de ser válido. Y les voy a presentar este ejemplo y aquí yo creo que les va a quedar muy claro. Usted tiene una medida. ¿Cuál es la medida? Cambio en el peso. Eso es lo que quiere documentar usted. Y usted tiene ciertamente dos poblaciones. Un obeso que pesa 150 kilos y usted desea disminuir en esta persona 50 kilos. Ese es su objetivo. Y también tiene un infante prematuro de 2.500 gramos y usted necesita aumentar ahora 200 gramos. Pero tiene, fíjate, solamente una pesa de baño que tiene incrementos de 1 kilo. Ahora, la pregunta ¿es esta pesa de baño sensible? Recuerde que la sensibilidad tiene que ver con la capacidad de detectar cambios, ¿ya? ¿Es esta pesa de 1 kilo, de incremento de 1 kilo, sensible para ambas poblaciones, creen ustedes? ¿Les queda claro el ejemplo, muchachos? Profe, se silenció, así como unos ¿Me, segundos. me escuchan ahora? Ahora ¿Aló? sí, ahora La sí se pregunta, muy bien. La pregunta es si esta pesa que va aumentando de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ¿cierto? Si esta pesa de baño es sensible para ambos casos, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Es capaz de documentar cambios en ambos casos? Sí, pues, profe, si puede documentar los cambios. Pero fíjate que en el infante tú necesitas aumentar 200 gramos y aquí te va a cambiar de 1 kilo a otro. ¿Podría ser Ah, entonces esta pesa de 1 kilo sensible para este caso? no, se tendría que usar una pesa especial para el... Una pesa mucho más pequeña en gramos que Sí, documente cargas de gramos, no de kilos. Por eso te digo, esta pesa es claramente sensible al primer caso, pero no sensible al segundo. Entonces, por eso te digo, los instrumentos tienen que ser muy, muy, muy específicos para cada caso en particular, ¿ya? Seleccionar una medida que sea sensible y que detecte cambios para obtener estimados precisos de un tratamiento, para poder determinar la efectividad de una intervención, para discriminar entre sujetos que evolucionan favorablemente de los que empeoran o no cambian, ¿ya? Esos son elementos fundamentales. Y la sensibilidad al cambio se evalúa también de distintas formas, ¿ya? A través de, ¿cierto? El famoso t-test, la magnitud de efecto a través del effect size, respuesta promedio estandarizada. Todo esto en realidad son elementos complementarios, no tiene mucho sentido que nos vamos en profundidad respecto a esto. Pero lo que les quiero indicar es que esta sensibilidad al cambio puede ser evaluada con distintas formas o de distintas maneras. Ya estamos acercándonos al final, muchachos. Este primer ejemplo tiende a representar muy gráficamente que aquí no existe ni confiabilidad ni validez. ¿Cuál es la validez? ¿Cierto? Que lleguemos al blanco. ¿Y cuál es la confiabilidad? Que los puntos estén cercanos, ¿cierto? Que tengan confiabilidad y repetibilidad, que sean consistentes. Aquí no hay ni lo uno ni lo otro. En el segundo caso, hay confiabilidad porque fíjate, están todos los test o todos los evaluadores miden casi lo mismo, muy juntos, pero no hay validez porque está alejado de lo que dice medir básicamente. Y en el tercer caso encontramos la combinación perfecta entre que el instrumento es válido y también sensible. Entonces estos tres elementos o tres propiedades están muy vinculadas cada una. Es muy importante que los instrumentos que utilicemos tengan estas tres características para que nuestras pruebas o nuestras mediciones sean básicamente válidas, ¿ya? Y con eso hemos terminado, muchachos. No sé si hay alguna pregunta respecto a la clase de hoy.
Voy a dejar de grabar a continuación.